Buenas tardes, gracias a Dios porque estamos una vez más con ustedes para traerles un mensaje para este tiempo de crisis, para este tiempo de lucha y este tiempo que nos encontramos muy agitados las naciones por los problemas mundiales, seguimos siendo azotados por la pandemia. Pues bien, hay otro más grave que la pandemia, es el pecado de la envidia. Hoy voy a hablar sobre la envidia y así es. Antes de eso quiero saludar, aquí tengo un colega que siempre he querido saludar, un querido hermano mío en el Perú, en la fe, un siervo, un predicador que se llama Ramón Avilés. Él es músico cristiano y sobre todo un gran siervo de Dios. Mis saludos para él y su bella familia. De igual manera, también nos están escuchando aquí en Brasil. Queremos saludar al pastor Marcial Olano. Saludos, como también a algunas familias que nos oyen allá por Europa. Están escuchando el mensaje. Allí en Roma es la familia Trujillo. Y también en Suiza la familia Blander. Mis saludos, un fuerte abrazo para ustedes. Que Dios les bendiga. Pues bien, hoy, como dije, vamos a hablar acerca de la envidia y a quién elegir en momentos difíciles, cruciales. Mucho depende de la elección. Y para eso nuestro pasaje se encuentra aquí en Mateo capítulo 27, Mateo 27, dice así, en el versículo, aquí tenemos, dice el versículo 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Dice luego el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo, tú lo dices, tú sabes que es. Tú sabes quién soy, a qué vine. Pues bien. Entonces, vemos aquí Jesús a los 30 años empezó su ministerio en la era cristiana y acá 3 años acaba de realizar su ministerio y ya va a terminar y ahora, siendo traicionado por Judas, es hecho prisionero. Y los enemigos lo han tomado preso y tomando una justificación o una causa de, como decir, por blasfemia o por llamarse hijos de Dios. Y otras razones que no tienen fundamento. Pero en el corazón de ellos estaba la envidia, el celo por la popularidad de Jesús. Eso era todo. Llevarlo a la cruz y el asunto era matarlo, desaparecerlo, porque iba contra los principios de los fariseos, saduceos. Jesús cuando aparece en el ministerio, él aparece un tiempo en que el mundo religioso de Israel había caído, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, se habían desviado. Los líderes religiosos se habían corrompido, habían convertido del templo de Dios en un mercado, un mercado de negocios. Y como dije, iba el asunto de mal en peor. Se habían convertido en adúlteros, en asesinos, en estafadores y todas esas cosas. Y ese es el tiempo en que Jesús aparece
Y cuando él aparece, viene predicando la verdad. Y no solo la verdad, Jesús un día les enfrentó y les dijo hipócritas, les dijo generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y dijo, ustedes enseñan la verdad, pero no hacen la verdad. Y por esto y por otras cosas que Jesús predicaba, le nació el odio en el corazón de estos líderes religiosos. El odio, el rechazo, un odio a muerte, un odio porque les desenmascaraba delante del pueblo, delante del público a ellos. Bien, y por eso lo toman preso y lo llevan ante Pilatos para que Pilatos dé la orden como gobernador, que era como gobernador de Roma. Bien, entonces ya Jesús está frente a Pilato ahí en la casa y dice ahí, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El gobernador quedó maravillado ante la majestuosa presencia de Jesucristo, nuestro Señor Salvador, el santo, el justo de Dios, el Hijo de Dios, por la causa de los pecadores, religiosos pecadores. Estaba siendo acusado, estaba siendo calumniado y lo llevaron ante el gentil del gobernador de Roma, Pilatos, allí en Jerusalén. ¿Y cómo sería el gobernador impío ante un Dios justo, santo? Interrogando, haciéndole preguntas, ¿por qué te han traído? ¿Quién eres? ¿Por qué te acusan? Y él, como cualquier persona, se defendería, pero Jesús no se defendió, porque Jesús sabía que su defensor era el Dios Padre Todopoderoso. Y dice en el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta, y se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo, dice, un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces, cada año, en el día de la fiesta de Pascuas, como ellos recordaban las Pascuas, que es el día de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, entonces ellos celebraban cada año eso. Entonces, como gracia de Dios, ellos también entonces soltaban, y se hizo una costumbre cada año soltar un preso, lo que el pueblo eligiera. Y ese tiempo habían detenido un preso, a un hombre llamado Barrabás, que era un delincuente, un asesino. Él y sus compañeros amigos, era como una especie de un agitador del pueblo. Y por esa causa, una vez, haciendo esas agitaciones, ahí, haciendo revueltas al pueblo, había matado a un romano. Ahora él estaba preso. Era conocido por todo el pueblo, por todos los habitantes. Por eso dice aquí, este delincuente era famoso, Barrabás. Entonces, dice ahí el versículo 17, reunidos pues, ellos les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿A quién? Dice, porque sabía que por envidia, lo habían entregado el celo religioso. Ellos tenían todo el poder humano, se creían los grandes, los príncipes, el que escribía la Biblia, se creían doctores de la ley y cumplidores de la ley, pero no hacían lo que decían, solo era una apariencia, una hipocresía. Ya antes Jesús les había desenmascarado delante del público, dijo hipócritas. Pues bien, pero
Pilato, investigando o interrogando, descubrió que Jesús era un hombre inocente. Entonces, él buscando cómo liberar, pues digo, si este hombre es inocente, ¿cómo lo condeno? Si él es inocente, no ha hecho nada digno de muerte. ¿Por qué he de condenarlo? Entonces, busca cómo liberarlo. Por eso él sugiere lo que ya se sabía y que se debía hacer, es que a quién quieren soltar, porque hoy acostumbramos a soltar un preso. Entonces, dice ahí en el versículo, por eso leo de nuevo el 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? A Jesús, el Salvador, llamado el Cristo, el Mesías. Quiere decir, el ungido de Dios. ¿A quién? Pilato puso aquí, a un lado, puso a Barrabás, ahí el criminal, el ladrón, y a un lado estaba Jesús, el santo, el ungido de Dios, que había venido a salvar el mundo, y aquí estaba Barrabás. Entonces, Pilato quiso que, para tener mayor apoyo, mandó golpear a Jesús, y dijo para que el pueblo al menos se convenza al ver eso, se compadezca. Pero el pueblo dice aquí, en el versículo 18, dice, porque sabía, dice, que le había entregado por envidia y por eso dice, y el 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, dice, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él, dice, la mujer le manda, dice, mira, esposo, no hagas nada en contra de la verdad, porque he padecido mucho, he tenido pesadilla en sueños, porque este hombre es justo. Mira el testimonio de Pilatos acerca de Jesús, el impacto. Dijo, este hombre es inocente, es justo. La esposa le dice, mira, este hombre es justo, siendo gentiles. ¿Y qué dice el pueblo judío? Entonces el liderazgo, dice el versículo 20, pero los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? Los fariseos, eran los saduceos, los escribanos, dice los ancianos, dice que los líderes de la nación de Israel, el liderazgo, todo junto, y los líderes religiosos, dice allí, persuadieron, manipularon al pueblo, allí ellos, a la multitud, que pidiesen a Barrabás, y que Jesús fuese muerto, y que Jesús, mire, que pidiera, ¿a quién suelto? Y todo dice acá, en el versículo, entonces 22, Pilato le dijo, ¿qué pues? Dijo, ¿no? Dijo, ¿a quién quiere que suelte? ¿No? Dice, aquí está. Ahora, dice primeramente, ahora, dice, ¿a quién debo soltar? La primera pregunta es aquí que vemos el 17, ¿a quién queréis que os suelte? Dice, ¿a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces, ¿qué dice la gente? Queremos que suelte a Barrabás. Dice, ¿a cuál de los dos? Dice el 21. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A cuál de los dos? Aquí tienen al justo, al santo, al Hijo de Dios. Aquí está, ¿no? El que ha sanado, y aquí está, el que ha venido a salvar el mundo. Aquí está su rey, el justo, el que habla la verdad. Aquí está el justo y aquí está Barrabás, el criminal, el ladrón. ¿A quién quiere que suelte? ¿Al justo, al santo, al ungido o al criminal? ¿Sabes? ¿Y qué dijo el pueblo? ¿No? ¿Qué dijo el pueblo? Aquí vemos el versículo, ¿no? Dice 20, dice, pero los principales sacerdotes, dice, ¿no? Después de persuadir, cuando dice, ¿a cuál de los dos que quiere que os suelte? Y ellos dijeron, ¿a quién? A Barrabás. Gritaron a viva voz, a Barrabás, a Barrabás. Mire, un criminal, un ladrón, pidió los líderes religiosos. Y el pueblo
manipulado por los líderes religiosos, pidieron que suelte a quién, a Barrabás, el criminal. Imagínense un criminal suelto en la ciudad. ¿Quién puede vivir en paz con un criminal suelto en la ciudad? Y sabía quién era Barrabás. Dice, era famoso, entonces era conocido por toda la ciudad. Era conocido por los jóvenes, las familias, por las autoridades. Era conocido Barrabás como criminal y ladrón, delincuente, dice la Biblia. Hoy en día, la historia no ha cambiado, pero sí la historia está peor. Hoy en día, en este tiempo, el problema se va agudizando. El ser humano cada vez más está en las tinieblas, en mayor profundidad de tinieblas, cubierto de tinieblas, de oscuridad. El hombre no sabe hacia dónde va. Por eso Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. No sabe lo que hace el hombre. En el año 60 aproximadamente aquí en América se quitó la Biblia. La gente eligió, no queremos la Biblia. Mire, Europa desechó el cristianismo con la enseñanza de Charles Darwin, que dijo que el hombre era una evolución, era producto de la ley de la evolución. Y mira cómo quedó Europa sumido en las tinieblas del error, por desechar, por rechazar, aborrecer la verdad de Dios. Y hoy en día se pide que ya leyes legalizados. La Biblia dice que no debe unirse en yugo desigual. La Biblia dice que no debe haber una relación entre el mismo sexo, sea hombres con hombres o mujeres con mujeres, pero no, se está legalizando a nivel mundial. Hoy se elige, se van a dar pronto leyes que están luchando organizaciones para legalizar la pedofilia, el ser pedófilo, quiere decir violador de niños, ya pronto será legal. ¿Cómo vivir en paz? Que el mundo elige el mal. ¿Te imaginas hoy en tiempo que el que hace el mal es el héroe? El que elige el mal, el hombre que vive con una esposa es visto, el asunto familiar, es visto como un tonto. Pero el hombre y la mujer que se divorcian varias veces y tienen varias veces matrimonios, es visto como grandes héroes. Son los ejemplos de la sociedad. Todos quieren imitar a aquella mujer o aquel hombre que vive, que tienen 4 o 5 recasamientos. Son los héroes. Y eso quieren, la juventud elige caminos equivocados, caminos que conducen a la muerte. Lo mismo para hacer la riqueza, lo mismo en todos los casos sociales. El hombre está eligiendo el mal. Aquí luego dice, el tercer pregunta que dice acá es en el versículo 21, después dice, versículo 21 cuando dice Jesús, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Cuando ellos dijeron a Barrabás, un ladrón libre. Y hoy mucha gente está preso en las cárceles a nivel mundial, en el Perú y en muchos lugares. El inocente está preso y el corrupto, el ladrón, está libre. El que roba un pan para comer está preso y el que roba millones de dólares está libre. El verso 22 dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré? Ahora no solo lo acusan de blasfemo, de impostor, ahora lo acusan que sea llevado de muerte. Pero Pilato dice, ¿pero qué cosa ha hecho de muerte?
No hay nada digno de muerte en él. No dice que muera, pero que muera en la cruz. No siquiera que muera ahí con un veneno, no que muera si quiere ahí con de un golpe, sino que muera en la cruz. Para entonces el castigo de la cruz era el castigo más severo, era el peor castigo que el hombre podía conocer en ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo desnudaban, lo ataban en una asta y ahí atado lo golpeaban hasta sangrar y después de golpearlo lo hacían pasear por la calle desnudo hacia el lugar donde debía ser crucificado. Ese es el castigo que lo dieron a Jesús. Lo amarraron, ahí el asta lo golpearon, lo flagelaron, le rasgaron sus espaldas, le sacaron sangre al borde de la muerte allí y después hicieron cargar desnudo, hacer pasear ahí semidesnudo, llevando la cruz como el peor pecador del mundo, como el peor asesino del mundo, como el peor blasfemo del mundo. Así fue llevado Cristo, mire, condenado. ¿Por qué? Y entonces dice aquí el versículo 23, dice, y el gobernador le dijo, pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, que muera. La tercera pregunta del gobernador al pueblo judío y al liderazgo, pero ¿qué mal ha hecho? ¿Cuál que mal era? Según ellos, él les dice, Jesús era un blasfemo, Jesús era un impostor. Mire, ese era el pecado. Según el liderazgo judío, según los fariseos, según los saduceos, según los ancianos, los gobernadores de Israel en ese tiempo, según el pueblo, que el pueblo era casi, ¿cómo diríamos? Era voluble. Se dejaron manipular. Así que ser voluble no es bueno, porque ellos, hace una semana antes aproximadamente, cuando Jesús tuvo su entrada triunfal a Jerusalén, todo el pueblo dijo, bienvenido, hosana en las alturas, bendito el Hijo de Dios, bendito el Salvador que viene a salvar a Israel. Y ahora decía, mátalo, 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 que muere en la cruz, que muera. Así es el hombre, sin Dios el corazón. Pues bien, ¿qué haré? Dijo, ¿sabe cuál era el pecado de Jesús? Que había venido para salvar el mundo, que había dejado su gloria. Y cuando vino a la tierra, sanó los corazones quebrantados, libertó a los oprimidos por el diablo, sacó a los hombres que estaban en la oscuridad, en la cárcel, como María Magdalena, que era esclava del diablo. Y otros hombres como el endemoniado Gadareno, que vivía en el cementerio. A Lázaro, que estaba muerto, lo resucitó y en estado de putrefacción. Este era el delito de Jesús, que dio la vista al ciego, hizo hablar al mudo, levantó al paralítico. Si hoy día viviera Jesús, estoy seguro que los líderes religiosos dirían, mátalo, porque predica la verdad. Hoy la historia es lo mismo. Hoy el que predica la verdad dice, mátalo. Y el que predica la mentira es aplaudido. Pues bien, quiero decirles, Jesús vino a salvar a los pecadores y murió, llevó a la cruz por los pecados del mundo, por los pecados de Barrabás, por los pecados de los romanos, de su pueblo, por todo el mundo. Jesús vino a morir, llevar la culpa del hombre en la cruz. Porque hasta ese momento había una separación entre Dios y los hombres, su pueblo y los gentiles. Pero Cristo vino para que todos podamos ser salvos, no solo los judíos, sino todas las naciones, todo el mundo, toda tribu, toda lengua sea salvo. Y para eso Jesús cargó en él el pecado que corre por nuestros miembros, por nuestras venas, la ley del pecado.
del cual todos somos esclavos. La ley del pecado, de la envidia, la ley del pecado del celo. Ese pecado, Jesús vino a destruirlo. Jesús vino a destruirlo. Fue a la cruz y ahí, con su muerte, Jesús destruyó la ley del pecado. Porque dice la ley del pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Todos merecíamos la muerte, todos, porque por todas nuestras venas corre el mal, el pecado. Por eso lo que hace 2000 años pasó con Cristo, hoy sigue pasando. Al que dice la verdad, al que predica la verdad, al que quiere vivir dentro de la rectitud de la justicia de Dios, pues dice la gente, dice que muera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no acepta el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, a los ladrones, a los políticos corruptos. Él quiere que todo se convierta. Por eso Jesús murió, por los políticos corruptos, por las autoridades corrompidas, por los delincuentes, los asesinos. Jesús murió en la cruz. Y con su muerte y al derramar su sangre, quitó toda culpa del corazón Jesús. Y después de quitar, anuló el poder de las tinieblas, anuló el poder de Satanás, para que todo hombre sea libre. Y después de morir, a los 3 días, Cristo ha resucitado. Ahora Él vive. Jesús de Nazaret vive como Hijo de Dios, como Dios. Cristo vive. Y como Dios está en todo lugar, pero para salvar. Amigo, Jesús está allí donde tú te encuentras. Tal vez me estás escuchando ahí en el Perú, ahí en Lima, ahí tal vez en Huánuco, tal vez en Pucallpa, tal vez en Piura, o en Quito, o en Brasil, me estás escuchando, o en Chile, ahí donde tú me oigas, o en Suiza, o allá en Italia, en Roma, tú estás escuchando, amigo, o tal vez estás en Japón, en la China, donde tú me oigas. Quiero decirte que hoy tú puedes ser libre, tú puedes ser libre, el hombre que Dios quiere que seas un nuevo hombre, libre de la envidia, libre de la codicia, libre del pecado que te está llevando a la condenación, libre ese mal que no te permite elegir el bien, pero con Cristo en el corazón, arrepentir tus pecados, sí, tú puedes elegir bien. ¿Cómo? Reconoce que eres pecador. El primer paso para ser salvo es reconocer tu condición perdida, que estás muerto en el pecado y estás en camino de muerte y vas rumbo a la condenación. Así dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. ¿Qué más dice la Biblia? Luego, si te arrepientes de tus pecados, arrepiéntete. Él dijo, arrepentido de vuestros pecados. Y arrepentimiento es reconocer tu pecado, reconocer el poder del pecado, el poder destructivo que es el pecado y que tiene el poder de destruirnos aquí en el infierno. Y Jesús arrepentido es reconocer y luego sentir dolor por tu pecado. Y luego tomar una decisión de abandonar el pecado, de confesar tu pecado a Dios y luego abandonarlo. Y después de abandonar, a vivir una vida de rectitud. Y después recibir a Cristo como tu Salvador. Recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador personal de tu vida. Con Cristo en el corazón. Entonces, habiendo sido lavado tu corazón con la sangre de Cristo, tú tendrás un nuevo corazón y el Espíritu Santo morará en ti y así te convertirás en hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú serás un nuevo hombre. Si eres gobernante, serás un buen gobernante. Si eres religioso, serás un buen religioso. Si eres un líder religioso, con Cristo en el corazón, predicarás la verdad, porque el mundo quiere la verdad. Jesús dijo que la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Jesús dijo, arrepentíos para que sean salvos, arrepentíos. Y podrás predicar arrepentimiento y conversión. Y tú te puedes arrepentir. Ahora yo quiero pedir ahí a todos los oyentes que me están escuchando, y aquí, como dije, ya sea el Perú, sea América Latina, ahí donde me oye, donde están escuchando, ya sea en Europa o en la China, o en África, ahí que están escuchando, haga esta oración conmigo, orar es hablar con Dios. Diga junto conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que he pecado, que he ofendido
Y ahora me arrepiento de este pecado y pido perdón y renuncio en mi corazón y echo fuera, Jesús, este pecado. Ya no quiero ser más esclavo de este mal. Ya no quiero ir al infierno. Yo quiero ir donde tú estás, Jesús. Por eso, Dios, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador para que hagas de mí, Señor, tu hijo, un hijo de Dios de acuerdo a tu voluntad para tu gloria. Gracias, Jesús. En tu nombre he pedido estas cosas. Gracias. Amigo, tú que me oyes, ahora quiero pedirte, si tú que me has escuchado, ahora busca una iglesia, un templo evangélico, donde se predica la verdad, donde se predica a Cristo como el único Señor y Salvador del mundo, a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre. Busque ese templo. Puede ser el templo de los bautistas, que dice, hola, o el templo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, o el templo de las Asambleas de Dios, o el templo de Pentecostales, o la Iglesia de Dios, que busque estos templos para tu edificación, tu crecimiento y para seguir también hablando a otros de Cristo, dándoles oportunidad de ser salvos. Gracias, amados amigos, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima semana. Amén.